El siguiente episodio está destinado a romper con las lógicas de este sistema. Incluye material sensible, contra el Estado y el capital, puede que no sea adecuado para todos los públicos, sobre todo ciudadanos sensibles. por lo que se recomienda discreción. O no, hace lo que quieras. Utopía es imaginación que nace y se nutre de la realidad, y que al deseo de cambiar radicalmente dicha realidad, despojándola de sus falacias, lo provee por conocimiento de posibilidades concretas. Mates y anarquía. Prepara tu mate y ponete a escuchar. Mates y anarquía. Bienvenidos al nuevo programa de Mates y Anarquía, un programa especial número 10. Número 10. ¿No es cierto? Feliz cumpleaños, Mates Feliz y Anarquía. cumpleaños. Nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos. No. Hoy vamos a tocar un tema un poco más... vamos a flashearlo un poquito más, ¿cómo podemos decirla? Sí, hay que flashearlo un poco. Sí, y vamos a estar hablando de lo que consideramos o lo que pensamos o lo que reflexionamos sobre lo que es la utopía, lo que es la anarquía en sí, alrededor de esa utopía, lo que para nosotros significa o cómo nos fue construyendo la idea de la utopía, si existe como tal o si es una construcción o si es una palabra más despectiva. Pero bueno, antes también recordar que el texto que leyó recién Lau es un texto de Amanecer Fiorito, ¿sí? Que es como más conocido quizá por escribir en la protesta, ¿no? Sí, es una frase que apareció en la tapa de la protesta en marzo de 1998. Espectacular. Recomendado también, tiene varios textos muy interesantes. Me parece como... Ojalá algún día alguien saque algún par de artículos de él porque son muy interesantes. Por eso mucho de contexto, quizá también él escribía mucho también en el año 80-90 y bueno, escribía mucho del contexto de las cosas que pasaban en ese momento. Entonces por ir a leer hoy quedas medio perdido, pero no sé, es muy interesante quizá algunas reflexiones que él tiene. Bueno, como para comenzar hablando de esto, ¿no? Preguntarnos quizá desde qué lugar o desde dónde no ha llegado quizá el concepto de lo que es el futuro o la utopía o post-revolución, ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, como yo ya he dicho en otras oportunidades, quizá la idea de la anarquía me llegó a través de libros, ¿no? De conocer compañeros, de haber leído, no sé, los anarquistas expropiadores y cosas así. Entonces quizá mi construcción o mi fascinación al principio por lo que era la utopía es como más, no sé, siento como más de construir cosas, ¿no? En conjunto, en colectividad, quizá. Hoy por ahí me veo un poco más, lo veo desde la construcción ideológica hablando, ¿no? Todo esto flashero, como lo veo como mucho más complejo, complicado, quizá, o no sé, como que hay momentos que no pienso en eso sinceramente. No sé cómo lo verás vos, o cómo te llegó también ese pensamiento de la utopía, la anarquía. Sí, creo que la utopía es un poco como las fantasías que nos hacemos sobre cómo nos gustaría vivir, ¿no? En un mundo libre, y en ese sentido, como que bueno, la anarquía podría entrar un poco en la utopía, pero a la vez, no sé qué decir, renegar un poco de la palabra utopía, pero creo que porque a veces como que la utopía se usa un poco como para decir que es algo medio imposible o algo no realizable. Y creo que la anarquía, además de ser una utopía en cierto punto, es una propuesta, en verdad. Es una propuesta de una forma de vivir diferente a la impuesta hoy en día con el capitalismo, con el Estado. Entonces, como que por un lado me parece que está piola como la idea de la utopía, porque es algo a construir igual. Y que tampoco es que, bueno, la anarquía propone un mundo ideal donde no haya ningún problema, pero sí donde por lo menos no sean los problemas del capitalismo y el autoritarismo, ¿no? Sino que, bueno, nuestros problemas serían otros quizás, o algunos de los que ya tenemos, ¿no? A modo de vínculos y eso, pero sin partir de la desigualdad que implica el capitalismo y la autoridad. Sí, claro. Sí, a mí se me hace que es un término un poco, despectivo. Lo digo en el sentido de que también, como vos bien decías, es la idea de que algo que no va a pasar, ¿viste? Y si bien por ahí uno internamente como anarquista, como persona que construye vínculos, que construye su ideario y su día a día, me parece un poco lejano la idea, ¿sí? Pero ¿qué me pasa también? Al mismo tiempo es algo que uno busca
vivir constantemente, porque para mí la anarquía es una tensión constante contra el día a día, contra el cotidiano, contra nosotros mismos incluso. Entonces digo, esa construcción que nosotros estamos teniendo como tensión, la ejercemos, ¿no?, en la construcción que tenemos con nuestros pares, con nuestros compas, con lo colectivo, por así decirlo. Y a veces me acuerdo que, no sé, mucho tiempo, muchos debates que he tenido o he visto o he participado en actividades, como que siempre se habla de la revolución y después como se piensa en el post, ¿viste? Y es como muy, no sé, muy lejano para mí eso. Siento que es como que, sí, podemos pensarlo, como el hecho de la colectividad, de, bueno, dónde viviríamos, qué haríamos con las iglesias, qué haríamos con los monumentos, ¿no? Ujú. Como que todas esas discusiones son complejas cuando el día a día te muestra cada vez un poco más lejano de eso. En cierta manera, ¿no? También, porque creo que también, mientras más crisis haya, mientras más problemas haya, más leviatanes haya para destruir, es como que, bueno, se puede generar ciertos momentos de libertad también. Sí, con respecto a la utopía o la post-revolución, o sea, pienso que está bien imaginarlo, o incluso, no sé, hablábamos de esto de las cosas que pasaron en el 36 en España, ¿no? En cómo se estaba desarrollando una revolución y mientras se combatía, no sé, a través de las armas también estaban sucediendo de construcción de un montón de cosas, de cómo organizar a la sociedad y todo. Y creo que como tenemos propuestas para muchas otras cosas, no quizás, porque no es que tenemos resuelto cómo sería el mundo ideal, pero sí tenemos críticas concretas al mundo actual que no nos cabe y decir, bueno, esto lo queremos hacer distinto. No sé si siempre lo veo como algo que a futuro, sino que en nuestra práctica también intentamos llevar a cabo cosas contrarias, ¿no? Por ejemplo, a la autoridad y eso, de relacionarnos como horizontalmente, de tener como otras lógicas en nuestros vínculos que no tengan que ver con la autoridad. Entonces un poco también lo pienso desde ahí, desde lo que llevamos a cabo en el presente, ¿no? Y que la utopía, como que a veces no se piensa como esto, que lo que se quiere alcanzar también guía un poco lo que vamos haciendo y que vamos construyendo como esa posibilidad a través de las prácticas que vamos realizando y también a través de lo que vamos imaginando. O sea, yo creo que la imaginación en ese sentido sí tiene como una fuerza importante en la medida en que si no podemos pensar otros mundos, otras formas de habitar, de vincularnos y no las podemos ni llevar a cabo. Entonces, aunque sea a nivel imaginación, creo que es importante como experimentar cosas, pensar cómo haríamos algo distinto, porque bueno, así también se van creando las posibilidades. Bueno, y creo que también esos pequeños espacios de libertad, esa necesidad de seguir creando, de seguir imaginando también, es súper necesaria, y más allá de que sea para un fin, sea para la anarquía, para la utopía, es necesario también para nosotros, para la construcción, para seguir avanzando como personas rebeldes y reflexivas, ¿no? Y que a veces en los tiempos que corren por ello, quizá en la vorágine del día a día, la perdemos un poco esa visión. Nos acostumbramos a vivir de una manera quizá mucho más poco empática o individualista de forma mala. y perder como esa noción a veces. Y creo que también imaginarnos a veces cosas no está mal tampoco. Es como que hay que tener también un poquito de sentir que de cariño también. Es como que sí, obvio, todo es una mierda, el mundo es una mierda y hay un montón de cosas que son horribles. Pero a veces esa caricia, ¿no?, al corazón de decir, bueno, tengo esto también para ofrecer. Vengo a ofrecer mi corazón, digo. Sí, porque bueno, todos los proyectos que vamos pensando también siempre en principio son una idea. Y después con voluntad y compartiéndola con otras, esas ideas se pueden como concretar en cosas que nos motiven y eso. O sea, no creo tampoco en la visión altruista de hacer todo como para el futuro, más allá de que me parece importante pensar en futuros deseables, pero en el presente también tenemos que poder habitar de algún modo las utopías que nos gustaría realizar, sin pensar como en crear espacios paralelos por fuera del mundo, que creo que es imposible. Pero sí como
decir, bueno, qué nos gustaría, de qué manera podemos poner en práctica algo que se parezca un poco más a lo que nos gustaría que sea el mundo, que nos gustaría que sean los vínculos. Habitarlo me parece que es parte de poder llevarlo a cabo, de poder hacerlo realidad. Como que constantemente, ahora que hablamos de la palabra utopía, me hace acordar a la película / documental, que es sobre la Revolución Española, por así decirlo, y la Guerra Civil y todo eso, que fue un periodo, digamos, que para muchos de los que somos anarquistas o rojineros, si querés, es todo una cuestión de aprendizaje, de que es algo que se puede lograr, que obviamente genera muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos, como que lee ese proceso de lo que está sucediendo con los compañeros. Hay ejemplos de luchadores y luchadoras que le dieron tiempo, espacio, lugar y su vida para sembrar esto que Lau estaba diciendo antes, como que sembraban para el futuro, ¿no? Entonces nosotros también somos como decisiones o somos también la historia de los compas que vinieron atrás nuestro y que dejaron todo un camino para que nosotros podamos ir avanzando, y que es algo que también vamos a suceder, ojalá para que el futuro, cuando vengan otros compañeros, tengan algunas cosas más sencillas, vamos a decirlo, que no arranquen de cero, ¿no? Puede ser un espacio, puede ser aplicaciones, puede ser ideas, puede ser movimiento, lo que sea necesario para que de cierta manera avance la idea de la anarquía, ¿no? También es loco también, porque es como estamos haciendo un poco de futurología, ¿no? Pero digo, es como que, no sé, me lo imagino así también, o sea, los compas del ayer, o sea, dejaron un montón de lecciones, de prácticas que hoy en día las tomamos como parte de, porque nosotros no venimos de la nada, o sea, venimos de pensamientos que han venido y acciones y posicionamientos también y de diarios. O sea, hoy leemos un texto, o sea, leemos una frase de Amanecer, que era un compa que escribió en los 70, 80, 90 en una publicación que de la protesta que sale de 1890 más o menos. O sea, es todo un devenir de todo eso, y creo que somos parte de eso, y tiene que ver con la construcción de la utopía, por así decirlo. Sí, nos hacemos parte de una historia y también vamos creando una. Sí, quizás, o sea, como que la anarquía, por ejemplo, no sé si la estamos definiendo como utopía o no, creo que tiene como una parte de utopía en el sentido de que nos guía hacia algo que nos gustaría alcanzar, por ejemplo, ¿no? Como una forma de habitar este mundo como sin explotación. Creo que lo que nos queremos separar un poco es de esta idea del idealismo por puro idealismo, porque en realidad también es una propuesta concreta de confrontación con lo existente al mismo tiempo, ¿no? No es que queremos simplemente crear un mundo nuevo, sino que no lo queremos, y la negación de este mundo es lo que posibilita también la creación de otro. O sea, no es que queremos coexistir, eso es imposible. Pero como al mismo tiempo que negamos una realidad de poder de la que no queremos formar parte, también proponemos otro tipo de vínculos. Y creo que ese mundo que nosotros queremos construir tiene que ver mucho con esto, con formar otro tipo de relaciones que no se basen en la competencia, que no se basen en que unos tengan mucho, otros no tengan nada, y naturalizarlo. Entonces a veces, como no sé si son fantasías para sobrevivir, pero en nuestra lucha tiene que ver también con imaginar. No sé si es imaginar, porque también es una cosa realizable. No me parece que sea, en ese sentido es como, no me parece que sea una utopía, como en el sentido de irrealizable, sino que es realizable. O sea, estamos proponiendo algo que no es una locura, ¿no? O sea, la tierra no es de nadie. Hoy en día sí, todo tiene dueño, pero la tierra no es de nadie. O sea, me parece como mucho más lógico, por supuesto, porque soy anarquista, decir, utilicemos las cosas que hay. Me parece que en el jardín de infantes hay que compartir. Hay que compartir. O sea, nosotros queremos organizar la vida en base a nuestras necesidades, de manera comunitaria, donde no haya alguien muriéndose de hambre al lado tuyo y eso no le importe a nadie, y eso sea normalizado. Tiene que ver con otros valores que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía, con el apoyo mutuo, donde no vamos a normalizar esta cuestión capitalista de que haya alguien muriéndose de frío y hambre al lado tuyo y bueno, no importa. Y hay otro que tiene absolutamente todo, tiene 50 casas, es dueño de 3 lagos y después al que no tiene lo echan, lo desalojan.
Entonces, estamos proponiendo que podamos satisfacer nuestras necesidades también colectivamente. Me parece que no es como una locura tampoco, ¿no? Y eso, y a lo largo de la historia también eso, hubo muchas formas en que se organizaron las sociedades. Y no es que siempre existió capitalismo, o sea, porque también un poco lo que se quiere instalar en general es como esto es lo normal. O sea, siempre hubo un estado, siempre hubo guerras, siempre hubo autoridad. Y no sé si siempre hubo en todos lados lo mismo, pero como fue cambiando un montón de cosas, también puede cambiar para otro lado. Solo nos tenemos que organizar. Hablando totalmente abstractamente, ¿no? Creo que también un poco hay que querérsela un poco más también, ¿no? Es como que no tirarnos tan abajo, o sea, la construcción de las cosas conlleva tiempo, conllevan procesos. Y digo, si ya estamos en proceso de hacer cosas, ya estamos en proceso de tal cosa o de esta otra, es querer un poco más también. Significa que de esa manera vamos a hacer una posible revolución, y quizá no, pero digo, esta construcción de este proyecto, de ese proceso que vos estás viviendo con tu compa o solo, es totalmente necesario, es totalmente, no sé, mejora la calidad de vida, voy a decir, por una cuestión de que a veces dentro de nuestros círculos o la necesidad constante también de seguir activando, porque como siempre decimos, o sea, uno no es anarquista de 8 a 4, o sea, es toda la vida, son 24/7, es como te relacionás, como te relacionás con tu entorno, con tus compas, como con tus relaciones, con la naturaleza también si querés, o sea. Y creo que también eso es lo que nosotros queremos extender de cierta manera cuando hacemos llamados o hacemos afiches o hacemos volantes o vamos a manifestaciones. Es como también, tengo esto, ¿te sirve? ¿No te sirve? Esto es lo que yo te propongo. No es ninguna solución, para nada, al contrario, son más problemas. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Sí, a veces creo que yo creo que nos falta mucha imaginación en general. Y que a veces es verdad que nos tiramos abajo como, no, eso es imposible, es una utopía. Y como que tampoco para tanto, ¿no? Como que a veces nos parece que es un montón hacer algo. Y realmente hay cosas que uno ve y digo, wow, qué increíble, no sé, esto, que se haya sostenido un periódico por 200 años. O sea, parece un poco una utopía, como decir, wow, generaciones y generaciones que lo fueron sosteniendo, fue cambiando la gente. O a veces, no sé, eso, te enteras de cosas que pasan en otros lados y te parecen increíbles. Y tiene que ver con, me parece, imaginar un poquito más grande, porque a veces estamos muy encuadrados en nuestro pedacito de realidad y nos cuesta como mirar un poquito más allá. Entonces sí pienso que poder imaginar como cosas que nos gustaría hacer, de qué manera nos gustaría vivir, de qué manera vincularnos, crear algo, generar un espacio, poder imaginarlo como en una escala un poquito mayor, manifestar. No, pero sí, pero imaginar un poco más y ver de qué manera llevarlo a cabo. Y a veces compartirlo, porque, qué sé yo, a veces pienso que por ahí yo tengo algo que me gustaría hacer, pero me parece imposible y ni siquiera me animo a decirte, che, me gustaría que hagamos esto. Y que a veces lo compartís y hay un montón de otra gente que también está con esas ganas. Y de repente, la anarquía. La anarquía nada más. Estaba a la vuelta de la esquina. Y como pensando también como en el término utopía, también es como lo ideal, ¿no? Lo fabuloso. Yo pienso también que a la hora de construir nuestros vínculos, a la hora de construir nuestras relaciones, no es un camino ideal. O sea, tiene un montón de roces, de procesos, de errores también. Y para mí tiene que ver eso también. O sea, nosotros pensamos que quizás las religiones anarquistas son las mejores o son lo más puras. Y no, o sea, conllevan un montón de procesos, de discusiones. Y eso para mí tiene que ver también con esto de la idea de la utopía, ¿no? Tiene que ver que no es un camino ideal, no es un paraíso en la tierra. O sea, no existe eso. Es todo un proceso, un aprendizaje constante. De nuevo, los errores van a surgir. Y ahí es donde también tenemos que tenernos, no sé, esa construcción, esa confianza. De saber, de tener esa comunicación y seguir aprendiendo. Sí, con respecto a pensar utopías, voy a recomendar un libro que es Los Desposeídos de Ursula Le Guin, que es una novela de ciencia ficción y me parece como una mirada muy interesante sobre las utopías.
utopía, porque básicamente como que habla de un planeta anarquista, que sería Narres, y hay otro, o sea, es la luna de otro planeta que es Urras, que es el capitalista, ¿no? Y dentro de esto de plantear, bueno, un planeta anarquista, donde, bueno, no existe la autoridad, donde se organizan para realizar las tareas y todo, igual, no sé, existen problemas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que es difícil porque hay pocos, no sé, entre comillas, recursos naturales, y es como todo el trabajo como para poder, no sé, trabajos por ahí que son un embole, ¿no? Como porque es difícil, no sé, la tierra no es fértil, y que incluso dentro de eso se generan como cuestiones sociales de vínculos que por ahí no están buenos. Entonces como que plantea una utopía que por un lado como que está buenísimo, ¿no? Como un mundo anarquista, pero dentro de eso todos los conflictos que también pueden surgir. Entonces, o sea, no es como la perfección, porque no existe, no sé, creo que sería imposible un mundo sin ningún tipo de conflictos, y ahí no sería el problema, como esta idea de la paz, qué sé yo. El problema con la paz social actual es que está basada en la desigualdad y en que si algo no te gusta, bueno, te llevan preso, te reprimen. Entonces es una paz social que implica desigualdad, que implica sufrimiento, que implica tortura, que implica cárceles. Y bueno, no sería paz y guerras, básicamente, en muchos lados. Pero proponer como otro tipo de, donde, bueno, eso, que el hambre no sea un problema, ¿no? Que no exista la propiedad privada, que no exista la autoridad y donde nadie mande, nadie obedezca. Porque así lo decidimos, porque así nos encargamos también de que igual si alguien quiere mandar, decir, hey, no podés mandar porque acá decidimos entre todos. No implica que no vaya a haber problemas de desamor, problemas de un montón de cosas que nos pasan como seres humanos, pero por lo menos hay una cierta cantidad de cosas de poder garantizar. Después dentro de mi utopía, no sé, es como que cada uno puede hacer lo que le gusta, o sea, que si a alguien le gusta pintar, que pueda pintar, si a alguien le gusta hacer música, que lo pueda hacer, y que eso no dependa de si tenés o no acceso a cuestiones materiales, como es hoy en día, que por ahí mucha gente no puede hacer las cosas que le gustan. ¿Por qué? Porque no tenés lo económico, porque tenés que laburar un montón de tiempo, por un montón de cuestiones que no se está garantizando que las personas podamos vivir dignamente según nuestras necesidades, nuestros deseos. Entonces, digo, si pudiéramos garantizar colectivamente el poder satisfacer nuestras necesidades, también podríamos tener más tiempo para el ocio, para explorar deseos, para otro tipo de cosas que hoy en día está como eso, súper limitado por ahí. Y entonces, ¿hacia dónde apuntamos, no? Apuntamos a seguir con procesos colectivos, seguir con procesos individuales. Apostamos también a seguir tener más imaginación, como vos bien decías. Creo que a veces eso lo dejamos mucho de lado también, que es lo que pasa un poco con el mundo del capital, ¿no? Que ya lo tocamos un poco con la idea de las redes sociales, ¿no? Como la mercantilización del placer y el deseo, y dejamos mucho de esa parte de la imaginación, ¿no? Y creo que es parte también de la idea de la anarquía también, es como, sí, la necesidad de la imaginación, la necesidad de la creación, de lo colectivo, de buscar nuevas maneras. A veces estamos tan acostumbrados a ciertas maneras de hacer las cosas que a veces cuando nos proponen algo nuevo se nos cae el culo, básicamente. Sí, la falta de imaginación es como sostener el status quo, ¿no? Es como esta es la normalidad, es lo que hay, que en general es como lo que te cuestiona a la gente a veces cuando planteas hacer algo distinto. Es como, y no, bueno, pero yo tengo que ir a trabajar, bueno, pero yo tengo que, y es como, bueno, sí, o sea, obvio, pero tenemos que ir a trabajar porque no nos estamos organizando para hacer una revolución o para resolver nuestras necesidades de otra manera. Entonces es como una rueda que gira y donde todo el tiempo estás trabajando un montón de horas por día para sostener este sistema. Entonces eso es un garrón, en verdad, que estemos usando toda nuestra energía vital, nuestra imaginación y todo para sostener este mundo. Porque día a día igual
claramente estamos decidiendo sostenerlo. Digo, como sociedad, ¿no? Uno puede decir, no, yo no quiero, yo quiero algo distinto, pero lo que se está sosteniendo es esto. Y es como que no, el problema es como no pararse a pensar, tipo, ¿es esto lo que yo quiero? Y ahí es como donde es necesario parar a veces, mirar un poco desde afuera, que es difícil también abstraerse de que uno nació en este mundo capitalista, especista, patriarcal, y es difícil a veces como abstraerse de esas cuestiones culturales incluso, y decir, bueno, está bien, me enseñaron que esto es así, pero yo quiero que sea así. Entonces para mí sí tiene un lugar re fundamental la imaginación, el cuestionamiento, que es como, ¿de qué manera se podría hacer esto de otra manera? Si no es esta, si esta no me gusta, lo podríamos pensar. Y no siempre tenemos una respuesta, porque es como, bueno, ¿y cómo haríamos esto? Está bien, no tenemos las respuestas, creo que las podríamos crear colectivamente, o otras personas en otros lados también, ¿no? Sí, obvio. Porque sí, si vos me decís cómo organizarías el transporte, y bueno, no sé, o sea, habría que sentarse a pensarlo, pero si ni siquiera pensamos que podríamos llegar a hacerlo de otra manera, eso ya es como darlo por perdido. O sea, yo creo que otro mundo, que una revolución, que la anarquía es posible. Pero bueno, obviamente también dependemos a veces de que otras personas también lo piensen. Así que piénsenlo. A ver. No, bueno, es una posibilidad que existe. Que hay que tomarla, hay que elegirla también. Obviamente no todo el mundo quiere eso. Hay gente que quiere mandar, hay gente que quiere encarcelar, hay gente que quiere enriquecerse a costa del trabajo ajeno. Pero bueno, hay también quienes pensamos que hay otras maneras de vivir que serían mucho más piolas. Sí, y volviendo también a eso, como lo que decíamos antes, es a qué te puedes acostumbrar, ¿no? Como dice un mural ahí por López, ¿no? Desaparición de democracia. ¿A qué te puedes acostumbrar? Y es eso también, como que nos acostumbramos tanto al día a día que tenemos, al trabajo, a la escuela, a la familia, que digo, estamos muy atravesados por eso. Entonces la idea de construir algo nuevo, la idea de exponerte a construir algo nuevo, porque también es una exposición de lo colectivo, de la idea de la imaginación también, parte de ahí, de que es un conflicto también con uno mismo, también con sus valores familiares, si querés, o morales, o lo que vos quieras, que choca constantemente, y ahí también es donde se ve la anarquía, digamos. Porque volvemos a lo mismo, al ser una tensión, está contra vos mismo también ahí, y la gente que te rodea. Entonces, es la idea también de eso, de que es un proceso y no hay que ser como tampoco los rojos que te dicen no es el momento. No, siempre es el momento de tensionar, siempre es el momento de generar con tus pares lo que consideramos la anarquía, o las prácticas, o las ideas. No hay ni un horario, ni un día, ni un momento en el almanaque, es todos los días si querés. Y ahí ya es ese llamado. Y volvemos a lo mismo, o sea, es nuestra propuesta. No hay una resolución final, no sabemos qué resultados nos puede dar, pero ahí estamos. Sí, es no resignarse a que el mundo es esto que no nos gusta, esto de explotación, esto de guerra, esto de genocidios en curso. Entonces, no resignarse, creer en la posibilidad de generar otras cosas y que esa posibilidad se construye. Se construye con lo que hacemos día a día también, para romper con esta normalidad. Bueno, si tienen utopías para compartirnos, nos mandan. No vamos a decir mucho para no quemar sus utopías, porque si no después nos vamos a poner a discutir entre utopías. Claro. Vas a decir, no, yo quiero que sea así, no, yo quiero que sea así, y después, ¿qué hacemos? Conflicto. Puros conflictos sobre cómo va a ser nuestra comunidad anarquista. Que si uno la haga con agua caliente, que luego trabaja con agua fría. Claro. Pero mándennos sus fantasías. No, fantasías no sé. Vamos de vuelta. Fantasías revolucionarias. Fantasías revolucionarias. Bueno, si nos quieren contar de sus ideas de utopía, nos pueden escribir a Mates y Anarquía en Instagram, o nos pueden dejar comentarios. Que sean lindos, por favor. Ese es lo único que le pedimos. Claro. Y nada, nos despedimos de este episodio. Ya vamos a volver
próximamente. Vamos a volver. Me ponía cuca. Así que nada, le dejamos un abrazo grande a todos y espero que les haya gustado. Besito.